Eso es como para dar soporte, ¿no? Ya, miren, bueno, primero que nada, les voy a leer lo que dice nuestra amiga Yamilet acerca de las líneas de Nazca, ¿ya? Yo, como les digo, hace relativamente poco tiempo me empecé a interesar por estos temas históricos, arqueológicos, y no tenía idea, o alguna vez habré escuchado, pero realmente cuando uno no tiene idea qué son las líneas de Nazca y ves alguna imagen o tratas de entender o de investigar un poco más, realmente resulta impresionante. O sea, por una persona que no tiene idea de nada de esto, ni tiene idea de temas de este tipo de los temas que hablamos acá en el programa, o sea, es como figuras de kilómetros, o sea, ¿quién las hizo y por qué están ahí? O sea, es de loco, o sea, claro, y pensamos con esta mentalidad oficialista de que hicieron todo con un fierro de cobre y un cincel, o sea, no cuadra por ningún lado, sobre todo que es imposible desde tierra ver qué es lo que hay ahí, ¿ya? Entonces voy a leer una pequeña introducción acerca de qué nos dice Yamilet sobre las líneas de Nazca, ¿ya? Dice, las líneas de Nazca son un conjunto de jeroglifos ubicados en el desierto de Nazca, en el sur de Perú. Acá, como esto es oficial, Yamilet nos dice que fueron creados por la cultura Nazca entre los años 200 y 600, o sea, 200 antes de Cristo y 600 después de Cristo. Ya, como siempre sabemos que es bien relativo el tema de la datación. Y consisten en una serie de líneas rectas y figuras geométricas, así como representaciones de animales, plantas y seres humanos. Las líneas de Nazca son de gran importancia arqueológica y cultural, ya que representan una de las creaciones más impresionantes de la cultura Nazca, yo diría que de todo el mundo. Además, son un testimonio de la habilidad y la capacidad de organización de esta cultura precolombina. A pesar de que se han propuesto diversas teorías sobre el propósito de las líneas de Nazca, su función exacta sigue siendo un misterio. Me perdí. Sigue siendo un misterio, es lo que yo le dije. Sigue siendo un misterio. Espérame. Sigue siendo... Pucha, se me perdió. Creo que ahora encontraron un gatito, creo. ¿Un qué? Un gato. ¿Un gato? Sí. Como el gato vampiro. El pajarito. Encontraron un gato, sí, en serio. Y yo creo que van a seguir apareciendo cosas. Mira, dice, a pesar de que se han propuesto diversas... misterio. Se cree que podrían haber sido utilizadas con fines religiosos, astronómicos, ojo, o incluso como un gigantesco calendario. Ya por ahí se van acercando un poquito más. Las líneas de Nazca han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y son una de las atracciones turísticas más visitadas de Perú. Sin embargo, también han sufrido daños y degradación debido a la actividad humana y el cambio climático. Se nota de dónde viene el cambio climático. Lo que ha llevado a la implementación de medidas de conservación para preservar este legado cultural para las generaciones futuras. O sea, super Matrix la explicación, que quieren que les diga, no me convence en lo absoluto, ni menos la datación. Pero bueno, vamos a decir que eso es lo oficial y que es lo que podemos encontrar como información en línea, ¿ya? Sí, efectivamente, para mí sería impresionante poder verlas, quizás algún día lo voy a poder hacer, y recién Elizabeth nos comentaba que están súper protegidas, que de hecho no puedes andar por cualquier parte, que hay unos miradores específicos de los que uno las puede observar, y sé también que han sufrido varios daños, como entre esas, en esta París-Dakar creo que hicieron, que pasaron los autos por arriba. O sea, un desastre, una falta de respeto y una falta de conciencia tremenda para la conservación de estas cosas. Si bien el programa estaba basado en las grandes construcciones y en Nazca no podemos ver grandes construcciones hacia arriba, es probable que las construcciones sean hacia abajo, ya por lo que voy a comentar más adelante, pero lo vamos a dejar ahí en pausa, ya porque es impensable para mí hablar de las líneas de Nazca sin mencionar a la señora María Reche. La señora María Reche
es una arqueóloga, era una arqueóloga muy conocida, colega aquí de nuestra amiga Elizabeth. De hecho, hay un museo en el norte o en Perú con el que lleva su nombre, y tiene una historia bien particular, ¿ya? Sí. Y no puedo dejar de mencionarla porque para mí la señora María Reiche representa un poco mi sentir. Y si bien ella decía ser una princesa reencarnada de la cultura nazca, hay explicaciones más profundas y es lamentable que la señora María Reiche no esté, porque me encantaría poder contarle lo que probablemente ella fue quien estuvo más cerca de una respuesta concreta. Y digo, lamentablemente no está con nosotros, pero puede que esté por ahí escuchando. Señora María Reiche, si está en el astral o por ahí, escuche lo que cuenta la divulgación taijetiana porque le va a aclarar un montón de dudas. Así que hago mis honores a la señora María Reiche leyendo una pequeña reseña biográfica de ella. ¿Ya? Dice, María Reiche, también buscado por Yamilet, dice, María Reiche fue una matemática, arqueóloga y científica alemana peruana, conocida principalmente por su trabajo en la investigación y la preservación de las líneas de Nazca en Perú. Nació en Dresden, Alemania, en 1903 y se mudó a Perú en 1932. Estamos hablando en la primer tercio del siglo pasado. Y para trabajar como institutriz, ¿ya? Allí se interesó por las líneas de Nazca, unas misteriosas figuras talladas en tierra en el desierto de Nazca. Debo recalcar que la señora María Reiche llegó a Perú a trabajar como institutriz de los hijos del cónsul, ¿ya? Y desarrolló, bueno, estuve viendo una biografía bien interesante, y sus clases o las cosas que hacía era mucho trabajo de campo. Entonces se produjo una suerte como de celos ahí con los papás, finalmente la terminan desvinculando de este trabajo, por lo que ella pudo dedicarse ya directamente a lo que la apasionaba, porque ella descubrió estas líneas y se quedó absolutamente fascinada, ¿ya? Reiche pasó gran parte de su vida estudiando y documentando las líneas de Nazca y llegó a ser considerada una de las principales expertas en el tema. También trabajó para preservar las líneas y promover su conservación y luchó contra la degradación ambiental y la contaminación en la zona. Además de su trabajo en Nazca, Reiche también fue una pionera en el campo de la educación para niños con discapacidades y desarrolló un sistema de enseñanza basado en la observación y la experiencia. María Reiche falleció en 1998 en Lima, Perú, dejando un legado duradero en la investigación de las líneas de Nazca y en la promoción de la educación para niños discapacitados. Hizo hartas cosas la señora María y hay bastantes detalles, que era bastante escueta esta reseña, pero yo la conocía también como la loca del desierto o la loca de la escoba, porque las personas locales, cuando la veían barriendo ahí las líneas de Nazca, no entendían qué estaba haciendo. Y imagínense, en pleno desierto, una señora, me imagino, blanca, alemana, ahí a todo sol, vivió en condiciones bastante precarias, después se fue arreglando hasta que finalmente la gente fue reconociendo el trabajo que hacía ella de preservación y de conservación de las líneas. Así que es un personaje bastante interesante. Elizabeth, ¿tú sabías de ella? No sé si nos podrías aportar algo. Claro, sabía yo un poco de ella. Ella escribió un libro que se llama Los misterios sobre el desierto. Y los científicos del momento, no los arqueólogos, los escolares realmente no le aceptaron mucho lo que escribió, que básicamente decía de que estas imágenes, estos dibujos, eran en relación a las constelaciones. Tenía toda una teoría y todo un trabajo, y básicamente lo ignoraron completamente, pero al final los escolares dijeron de que realmente era otra cosa, que ya era sagrado, era religioso, como siempre lo decimos, pero después de un tiempo lo que empezaron a darse cuenta recién, que el trabajo de María Reiche era bueno y realmente tenía mucho estudio. Entonces ahora es reconocida, por supuesto, pero... póstuma, como siempre pasa con estos personajes lamentables. Como siempre, claro, y ella quedó como... al final el gobierno le dio
la residencia permanente y pasó a ser Sí, peruana 100%. Claro, eso me fijé muy que recibió querida en Perú. hartos Sí, premios. sí, exacto. Realmente ella Falleció fue como a la los... que rescató, a los 90 y tantos años creo que falleció, ¿no? ¿80 y Claro, tantos? claro, más o menos. Mira, y hay Claro, algunas precoz, imágenes, ¿Se ve algo? ahí, sí. sí, sí se ve. Sí. Mira, y hay Pero algunas creo que sigue imágenes que así. podemos aportar al relato. Que, como captura, no, pero se ve. Mira, ahí lo que estoy mostrando en esa imagen es el mapita de donde queda Nazca. Si se fijan, es en el sur de Perú. Y un poquito más al norte está Caral. Y- claro, claro. Sí, Sí, pues si se fijan, es como que estuvieran en claro. otra región, de más arriba. Sí, sí. Tú me decías, Elisa, que de donde vives tú son como 12 horas algunas manejando. horas, 12 horas manejando. Sí, Claro, claro. sí. Y eso que estáis cerquita ahí. Sí, Santiago. Miren, ahí en la imagen que sigue, que está más abajito, está María Reiche con su hermana Renate, que fue quien la apoyó. De hecho, le regaló un auto cuando la señora María Reiche estaba en el desierto. Ah, Le sí, mandó ¿verdad? la platita para que se comprara un Ah, auto y ella dormía, comía, hizo un todo así con una sabanita y estaba ahí en el desierto. Hay claro. otra imagen de cuando ella estaba joven y finalmente hay una imagen ahí donde ella está con su escobita, muy, muy mayor ya y a pleno sol. Mm, Ahí, pero admiro de alguna forma la convicción que tenía ella y el amor por este descubrimiento que la enloqueció prácticamente. A mí me hubiera pasado lo mismo. Yo sí, siento una conexión muy grande con todas estas cosas y entiendo la pasión que sentía ella por estas líneas misteriosas que todos decían, no, son una cosa, son cosas religiosas, son claro. no sé, ofrendas que hacían estos pueblos a los dioses, bla, bla, bla. Pero, redoble de tambores, Eh, gracias a la divulgación, tenemos más pistas y más información súper uf, interesante de qué puede haber sido esto. Y realmente mi admiración va por la señora María Reiche, porque la verdad es quien estaba más cerca sí, de la mucho explicación más. real Mm, de qué eran estas líneas de Nazca. Entonces, ahora voy a pasar a contar acerca de la que nos cuenta la divulgación, específicamente nuestro querido amigo Dor Kalel, acerca sí, de las líneas de Nazca. Y me gustaría que si en algún lugar la señora María Reich está, escuche lo que tiene la divulgación para contar. ¿Ya? Esta conversación es de el 2 de septiembre del 2022, es entre Gocha, Robert y Dale Harder. ¿Ya? Le hicieron varias preguntas. La información está un poco revuelta porque iban hablando como de distintos temas cada uno. Entonces hice una rescate, digamos, de la información más precisa que entrega Dorcalet. ¿Ya? Dorcalet dice, primero, ¿qué son? Todo lo que está en Nazca son vectores de aproximación y rutas para naves entre constelaciones y destinos, todo como un gran mapa estelar en el suelo. O sea, ya en la primera frase nos damos cuenta que María Reich era quien estaba más claro. cerca de esta información, ¿ya? Ahora, quiero aclarar que es un vector de aproximación, ya para poder entender. Les digo al tiro. Tuve que buscar la información porque, claro, o sea, puedo decir, era esto, esto otro, pero si no doy la explicación, más o menos no se entiende. ¿Ya? Dice, en matemática y física, un vector es una entidad que tiene magnitud, tamaño y dirección. Los vectores se pueden representar gráficamente como flechas, donde la longitud de la flecha representa la magnitud del vector y la dirección de la flecha representa la dirección del vector. Ya serían como flechitas indicadoras de alguna forma. Ya ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con las líneas de Nazca y con lo que estamos explicando? Es importante saber qué es un vector porque además estos vectores están presentes en las figuras que estaban en las cuevas donde nuestros ancestros hicieron estos dibujos de cazadores que siempre aparecían y son reconocidos como escenas de caza, cuando en realidad están señalando constelaciones y vectores, o sea, dirección de tal estrella y de tal ubicación a tal ubicación. Por ejemplo, la flecha o las lanzas que tienen los cazadores en estas escenas de caza. Entonces, no es que tenga que dar la explicación de qué es un vector, porque sí, sino que es importante entender y tener claro qué es un vector, ¿ya?
Dice, en resumen, un vector es una herramienta matemática para representar magnitudes que tienen dirección y magnitud. ¿Ya? O sea, dependiendo del tamaño de la flecha, dependiendo de la dirección a la que vaya, es un indicativo de dónde está relatando, digamos, de dónde hay que dirigirse, desde dónde hacia dónde. ¿Ya? Por ahí Dale Harden, entre los comentarios de esta información, le comenta a Gocha, le dice, ¿cómo puede saber uno a dónde va si no sabe dónde está? Entonces es importante ubicarse más o menos, ¿ya? ¿Dónde estamos? Entonces, ¿qué pasa? Al parecer, y según esta explicación de la divulgación, Nazca era un tremendo puerto estelar, y que yo siempre lo he comentado y lo he mencionado porque para mí es súper fundamental esta información. Yo sabía que en la zona norte, aquí entre Chile y Perú, se habla de que había un gran mercado, ¿ya? Yo había escuchado eso, que había un mercado gigante donde confluían diversas culturas, qué sé yo, y siempre me llamó la atención este lugar, este supuesto mercado, porque ahora entiendo que probablemente el mercado haya sido parte del puerto estelar, o sea, y como siempre lo digo, o sea, imagínense toda la vida que se desarrolla alrededor de un puerto, por ejemplo, Valparaíso, San Antonio, San Francisco, por ejemplo, Buenos Aires, ¿ya? Siempre donde hay un puerto, donde llegan barcos, se desarrolla todo un asentamiento humano, con una mezcla súper particular de culturas y de pueblos distintos que están interactuando. Imagínense eso ya, pero llevado a lo interestelar. O sea, no estamos hablando de barcos, estamos hablando de naves espaciales que vienen de distintos planetas, ¿ya? Entonces, lo que iría haciendo las líneas de Nazca, según la divulgación, es una especie de mapa, pero un mapa de cortesía. Ya acá en el video y en la conversación de ellos, Gocha le dice, pero ¿para qué necesitan mapas las naves estelares si tienen todo un sistema de navegación con GPS o qué sé yo, con ubicación? Sí, efectivamente, no se necesita porque tienen sus equipos para navegar, pero este es una especie como de mapa de cortesía para indicar ciertas ubicaciones o ciertas direcciones, ¿ya? Pero igualmente Gocha vuelve a preguntar, dice, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Claro, todos los entendimientos que nosotros como humanos tratamos de hacer acerca de estas cosas misteriosas que a nosotros nos parecen misteriosas, esta cruz chacana, el símbolo del Ang, estas líneas misteriosas que están ahí sobre el desierto, nosotros tratamos las espirales, los dolmens y todo lo que hablamos, tratamos de darle una explicación un poco reduccionista porque lo estamos haciendo desde un entendimiento muy humano. No tenemos el conocimiento estelar o cómo ven estas cosas desde afuera. Entonces, gracias a aquello, nos están entregando esta herramienta de poder entender cómo se ven o cómo se entienden los conceptos y este tipo de simbologías desde fuera. Nos damos cuenta que muchas veces la explicación no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos o con el carácter religioso que se le quiso dar, ¿ya? Entonces, mira, acá habla un poquito de algunas figuras en específicos que aparecen ahí, que lo puedo detallar más adelante, pero me voy a ir directamente a lo que habla de qué son. Ya dice, más información de Dorcalel, dice, las líneas son mediciones de distancias, tiempos y vectores. También comprenden geometría adentro con soluciones para viajes basados en frecuencias, creación de, ojo, esto es muy importante lo que dice, creación de primitivos para adorar a sus dioses. No, dice Dorcalel, más bien viene de esos a los que llamaban dioses. Razón, puerto aéreo grande. O sea, es todo un puerto interestelar donde llegaban naves. A ver, ¿qué más habla? Ya, dice, no son campos de aterrizajes ni pistas. Mucha gente decía, no, son pistas de aterrizaje porque hay unas que son largas y a veces en algunas cumbres se ve así como plano, como que aplanaron, ¿ya? Dice, no son campos de aterrizaje ni pistas, eso es pensamiento humano, lo que les comentaba recién. Son reglas matemáticas como reglas de cálculo, entrelazadas con la misma geometría y los ángulos entre las líneas y las longitudes de cada línea. Lo hicieron para sí mismos, como parte del puerto espacial, para localización temporal y de posición para naves entrantes y salientes. A ver,
Sé que parecen pistas, dice Dorcalel, pero prácticamente, ojo, prácticamente ninguna nave avanzada necesita una pista. Claro. Una pista es para tomar velocidad de aire, para alcanzar sustentación para elevarse. Eso es inútil e inconsecuente en una nave estelar. Ya sabemos que las naves estelares funcionan con otra tecnología, no ocupan ni los motores, ni la física, ni las reglas aerodinámicas que ocupan los aviones, por ejemplo. Si bien tienen otros aparatos y especificaciones para hacer otras funciones, generalmente tienen 3 formas distintas de funcionar las naves, generalmente no ocupan este tipo de elevación por aire como haría un avión, digamos, como de tomar vuelito por una pista y agarrar la corriente de aire y ¡pum!, para arriba. No necesitan, porque al tener energía y motores .0, son otras las funciones que tienen las naves. Déjenme ver qué más, cómo se hicieron. Ya, dice, debajo de donde están, Robert dice, y debajo de estas líneas puede ser que existan grandes túneles, más grandes que los del metro de alguna antigua civilización, y otra cosa, ¿y quieres decir entonces que su forma original era diferente, la de las líneas? Dice Dorcalel, debajo de donde estaban las instalaciones mismas del puerto sí hay instalaciones subterráneas, y una ciudad entera debajo de Nazca de varios niveles, tal y como sucede también debajo de Giza, ¿ya? Entonces estamos hablando de que estas líneas de Nazca son súper antiguas, estamos hablando que son mucho, mucho tiempo atrás, incluso antes de todo el resto de construcciones que vemos acá, probablemente fue construido en la misma época que fue construida Giza. Entonces estamos hablando de mucho antes del diluvio incluso, cuando probablemente estaban estas razas estelares acá tratando de hacer algo y tratando de elevar la frecuencia del planeta o tratando de enseñar cosas. Eran bases finalmente que se instalaban acá. Y tenían toda esa tecnología que para nosotros, al ser tan humanos, nos es prácticamente incomprensible entender los usos que puede haber tenido un lugar así. Déjenme ver qué más hay por acá. Dice, ya voy a hablar acerca de quiénes las hicieron. Ya dice, las civilizaciones que ocupaban la base y la administran, dejan eso para que sea fácil de encontrar la base, donde la base desde el aire, ópticamente, por cortesía también, los dueños de la base para los visitantes. La base es el puerto espacial, las instalaciones a donde llegarán las naves. También esas líneas grandes y planas, muy anchas, son zonas de estacionamiento para naves, no pistas, lugares en donde se posan las naves, muchas naves estacionadas. Muchas veces las líneas ahí establecen vectores de aproximación para dónde estacionar naves de acuerdo al tonelaje. O sea, una persona que trabaja en aduana, por ejemplo, estaría súper claro cómo, o una persona que trabaja en un aeropuerto, podría entender más o menos de qué se trata esto. Ahora, si las bases están bajo tierra, es muy probable que las naves se hayan estacionado o bien por otras entradas, por otros hangares, o por esto que aparece en un lugar o sea, desaparece en un lugar y aparece en otro. O sea, pienso que no necesariamente las instalaciones subterráneas tienen que haber tenido una abertura externa. Ya, yo por ahí estuve haciendo algunos trabajos como los que hace Víctor de buscar ahí como en el éter un poco de información hace tiempo, y tuve una visión bastante particular, y después mirando el mapa, no sé si te acuerdas, Víctor, que te mandé unas imágenes incluso que generé con IA. Eso te iba a preguntar. Tuve un sueño, sí, tuve una visión donde donde veía que la entrada a estas instalaciones era por el mar, era bajo agua. Entonces, después me fijé en el mapa y en la costa hay como unos acantilados, ¿ya? Donde se ve claramente lugares que están borroneados. En esta visión que yo tuve, es súper loco porque estoy mezclando así como cosas de distintos lados, pero para tomar pistas y llegar a alguna conclusión. En esta visión yo bajaba por el mar, veía como acantilado bajo el mar, y se veía como un túnel, como un hangar, y tenía luz adentro, y yo entraba ahí.
No me pregunten cómo Wow. entré ni cómo nadé, no sé si era buzo, no sé si iba en una nave, pero la cosa es que me vi como entrando por ese hangar. Entonces, lo que dice Dorcalel es que en muchas partes que si bien ya no funcionan o están abandonadas, hay otras que todavía funcionan. Entonces es probable que todavía haya gente o haya algo. Esto es elucubración mía, estoy suponiendo, no es que lo hayan dicho ellos, pero me hace pensar en lo que él nos cuenta, de que todavía hay lugares que son usados. ¿Ya? Dice también que solo por registros de la federación sería posible investigar. Entonces, probablemente la federación, Ah, al ser una base de ellos, tiene información de qué había ahí y quizás en los registros de la federación mm. podamos encontrar más pistas de qué es lo que son este puerto estelar. A ver, mira, Gocha le dice, ¿y por qué necesitaban mapas en la Tierra? ¿No parece un poco primitivo? Dice Gocha. Me cuesta imaginar que una raza interestelar va por el espacio dibujando mapas en forma de pájaros y plumas en superficies de los planetas, en lugar de usar su tecnología holográfica a bordo. ¿O aún no la tenían? Pregunta Gocha. Dorcale le dice, es una declaración para que las naves entrantes de civilizaciones que están siendo contactadas por primera vez, también es como una cortesía para ellos, sobrevolar ahí y entender todo. Es como un mapa en un aeropuerto humano para que no se pierdan los visitantes. De hecho, bueno, ellos ponen el ejemplo que estaba acá en una de las diapositivas, este mapita que hay en el metro. Estos mapitas cuando uno sube al metro o en el mismo aeropuerto o en las estaciones grandes, siempre hay un Los mapita buses, donde dice así, sí. informaciones, incluso los mismos moltan estos mapas, que claro, uno no, probablemente nunca los mire o no los necesite, pero si estoy perdido, a lo mejor puedo Claro. consultar ese mapa y ubicarme más o menos. Ahora, ¿por qué se tendría que perder una nave interestelar con toda la tecnología que tiene? Porque acuérdense que no estamos hablando de solamente ubicaciones en lugares específicos, sino que también en el tiempo y espacio, porque las naves, acuérdense, son máquinas del tiempo. Entonces, si están dando saltos temporales, es muy fácil perderse, que es más o menos lo que le pasó a nuestra querida amiga Mari, que por estas cosas de configuraciones de las naves se perdió de su mamá Sí. y todavía está ahí. Bueno, la tenemos ahora y ella nos está dando una información valiosísima, punto aparte. Pero fue básicamente eso lo que le pasó a ella, o sea, al no registrar su nave, los saltos que estaba dando en el tiempo, persiguiendo a esta piloto experimentada que ella quiso atrapar, se perdió. Ya, y finalmente llegó a la Toleca en esta línea de tiempo y está con el equipo arriba. Pero básicamente la importancia de estos mapas es para ubicar y para dar un sentido o una referencia en cuanto a los saltos de tiempo, no solamente de lugar. Ya, a ver, ¿qué más información interesante hay por acá? Bueno, habla de los dueños de la nave, le pregunta, o sea, de la base, y le pregunta quiénes la construyeron, y específicamente no fue una raza en específico, sino que fue un conglomerado de raza, mismo caso, y por lo que me hace deducir que fue hecha en el mismo tiempo de Giza, porque al parecer fueron como las mismas civilizaciones involucradas, o sea, fue un trabajo en conjunto de muchas civilizaciones, digamos, que estaban trabajando en cooperatividad. Dice, de hecho, Dorcalel, aún quedan ahí abajo las bases enterradas y olvidadas, como pasa con Giza también. Grandes ciudades enterradas ahí. ¿Qué habrá debajo del Ay, me desierto? encantaría ir. Dice, otro factor importante, dice Dorcalel, es que eso es como eran las constelaciones hace unos 20 a 15.000 años atrás. No como están hoy en día. Por supuesto, había un cambio, un movimiento en los astros y en las ubicaciones. Entonces, más o menos por este dato que nuestro amigo nos da, podemos tener una idea de cuándo fueron construidos. O sea, estamos hablando de 20.000, 15.000 años atrás. Recuerden que todo lo que sucedió antes de 15.000 años atrás es súper difícil datarlo, Sí. porque no hay registro. O sea, si la Tierra quedó dando vuelta como pirinola, ¿cómo calculáis un año? O sea, lógica. Entonces se hace un poco complejo. Dice aquí, las líneas de Nazca no son otra cosa que un enorme esto. Y ahí pone el mapita, Dorcalel, este mapita Sí. del metro. Dice, son ciudades enteras grandes, abajo con sitios como en cualquier gran ciudad. Son dooms
antiguos de razas no humanas, múltiples razas, con calles, tránsito, lugares de esparcimiento, lugares de ingeniería, todo. O sea, ¡Qué de grande! señora María Reiche, si está por ahí escuchando, por favor, maravíllese con todo lo que habrá debajo de eso que usted con tanto esmero barrió. O sea, no, realmente estuvo así, a punto de entender mejor. O quizás lo entendió, no sabemos. No sabemos, a lo mejor ¿Qué bajó. más? Claro, hay cosas que no tenemos por qué saber. Dice, en este momento sí están abandonadas esas, otras no, dice Dorcalel. No he estado ahí, pero sé esto por nuestros registros y por lo que podemos ver desde aquí, con lo que está y se puede investigar con lo que tenemos en nuestros ordenadores. Recuerden que ellos tienen conexión hasta internet del espacio y pueden tener acceso a los datos de la federación, entonces tienen harta información que nosotros no tenemos. Dice, están en uso solo como mapas estelares para naves y aún pasan arriba y miran y calculan, o sea, todavía sirven. Por eso hay tantas naves ovnis en esa zona, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Qué más les puedo contar? Tengo algo acerca de cómo están hechas y es por unas preguntas que le hace Dale Harder. Déjenme ver, ¿dónde está esto? Dice, Gocha le pregunta, dice, ¿y qué tiene esa zona o qué tenía para tener todos esos dibujos concentrados ahí? Y le dice Dorcalel, porque es desértica y mayormente se prestaba a la superficie para ser usado como pizarra para la formación de mapas estelares. Realmente lo que decía la señora María Reiche era que eran mapas estelares. Quizás no entendió ella en el sentido de que estaba hecho, pero sí andaba súper cerca. Acá pregunta Dale, pregunta por la tierra que se sacó para hacer estas partes que aplanaron. Dice, las líneas fueron creadas escarbando entre una capa superficial de un color y una densidad, o sea, de un color y de una densidad una capa, y la otra abajo de diferente color y de diferente densidad, creando una imagen. Yo creo que probablemente fueron hechas con rayo tractor, un poco como se hacen los crop circles, entonces es muy probable que haya sido... Entonces, lo que le explica a él es que no se van a borrar, porque la tierra donde fueron escarbadas o talladas, de alguna forma, es tierra firme, ¿ya? Porque en las partes donde se extrajo, digamos, para hacer la zona, la base, donde se extrajo tierra, se llevó a otros lugares o se amontonó en otros lados que probablemente con el viento y las condiciones del desierto se fueron esparciendo, entonces no se sabe dónde quedó como, digamos, como el material de relleno que sacaron de las otras partes. Pero específicamente lo que es las líneas de Nazca no se borran ni se va a borrar porque está como una pizarra, así como, no sé si alguna vez hicieron este trabajo manual, uno tomaba una hoja de bloc y la pintaba con lápices de cera, entonces rayaba muchos colores en lápices de cera, y después encima de eso yo le daba una capa de tinta china. Y cuando esta capa de tinta china se secaba, uno raspaba con un alfiler o con algún raspador la capa de tinta que estaba seca encima y aparecían los colores de lo que pinté abajo con lápices de cera. Me da la idea que esa es más o menos la técnica que ocuparon, pero obviamente llevado a cosas geológicas y mucho más grandes. Entonces, es probable que si bien la señora María Reiche estaba barriendo para que no se taparan, probablemente nunca se van a tapar del todo, porque están hechas con una calidad específica para que duren. Entonces, imagínense, o sea, se ocupaban hace 20.000 años y todavía los ocupan las naves para guiarse. O sea, está hecho con una mente y una tecnología que nosotros desconocemos por lejos. ¿Qué más les puedo comentar? Eso es acerca de la construcción. Creo que eso básicamente iría siendo como lo más importante. Quizás me gustaría tomar este texto y como ordenarlo un poco. Voy a ver si se los dejo acá en la descripción. Y finalmente quiero citar unas palabras de Svaru de Erra que Gocha quiso poner acá en este video, donde ella dice, esta idea de tener dudas sobre la presencia de T
en y cerca de la Tierra es algo nuevo, algo así como desde mediados del siglo XIX hasta ahora, y especialmente desde el accidente de Roswell en 1947. Los gobiernos han estado tratando de hacer que la gente dude de lo que la gente en el pasado aceptaba abiertamente como un simple hecho, de que los extraterrestres estuvieran entre nosotros. Antes era un simple hecho. O sea, lo que nos parece súper loco y ridiculizable desde mediados del siglo XX, antes era un hecho cotidiano que los extraterrestres anduvieran entre nosotros. Los estelares siempre van y vienen de la Tierra porque también están en la Tierra. Los estelares se entremezclan con los humanos sin una frontera clara entre ellos. Ahora, hoy, hay tanta confusión que la gente ya no ve lo obvio. Y mucho menos entender que la gente de la Tierra es estelar también. Eso añade y complementa Svaru. Entonces, claro, para nosotros que no tenemos idea en general de que, porque se produce este borrado de memoria habitualmente, para nosotros es un hecho súper loco en que los extraterrestres hayan estado acá viviendo y haciendo cosas, pero evidentemente ya nos vamos dando cuenta que es imposible pensar en todas estas obras megalíticas de construcción sin que vaya incorporada la información o la participación de extraterrestres. O sea, creo que ya cada vez nos va cayendo de cajón el que todas estas cosas eran súper normales antes. O sea, esto que los extraterrestres sean como algo tan externo y algo tan loco y tan lejos de nosotros, hoy en día nos parece así por la información y por la manipulación a la que estamos sometidos. Pero al parecer hace menos de un siglo era algo súper, súper normal.